¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370. Por tercera vez, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que nos escuchen, nos da mucho gusto recibirlos en este programa Conversaciones y vamos hoy a platicar de un tema muy interesante con nuestro querido amigo Arturo Matielo Canales, a quien agradecemos por tercera ocasión su generosa compañía, su conocimiento y la luz que nos compartes. Arturo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, Walter. Buen día en general, tarde, mañana o noche. Oye, ¿cómo dicen en las redacciones de los medios? Los duendes. Hay duendes, ¿no? Hay Bueno, duendes. pero estos ya son duendes cibernéticos que yo no estoy entendiendo qué nos están haciendo, pero va por tercera ocasión este Pero, intento, ¿eh? Y va. no vamos a decir que nos están hackeando, que nos están escuchando, porque eso no es posible. No, Edward Snowden dedicó todo un libro a esto, pero no creemos que suceda. para nada. Para nada. Bueno, pues Arturo Matielo, Sí, leímos hace un rato un documento muy interesante que tú nos hiciste favor de compartir, en el que examinas desde un aspecto meramente económico, meramente global, ¿no? Desde un asunto, desde un tema, desde un punto de vista geopolítico, ¿no? sí. Un asunto que está afectando el crecimiento, la política y el desarrollo, que lo que está ocurriendo en México hoy puede no ser nada más lo que vemos, lo que está o que estoy haciendo, sino que detrás de todo esto puede devenir un problema muy mayúsculo, eh, pues eh, eh, del que no quiero yo citar cómo es que se denomina, pero que es un problema que tenemos que poner atención, prestar muy bien cuidado con lo que tú vas a platicarnos, porque resulta que hay una información y otros datos, ¿no? Y una información muy elocuente, muy grandilocuente, en la que se quiere decir que la pandemia nos afectó, pero que a pesar de ello, una economía moral, que quién sabe qué significa eso, nos ha permitido generar economías en este país, ¿no? Para poder compartir la riqueza que México tiene. Y más allá de querer reconocer la enorme deuda que tiene este país, el crecimiento que tuvo del 50%, el, el hablar acerca del producto, de que el Producto Interno Bruto no crece, o crece muy poco, y que el Producto Interno Bruto también está comprometido ya por la gran deuda que tiene este país, que es de casi 51% en relación al Producto Interno Bruto. Pues tú nos vienes ahora a decir que este crecimiento que nos dijeron que fue de 0,8% por cada año, en realidad no es eso, que lo que ha pasado es que México vive hoy un decrecimiento del -5,2%, Así algo que es, no ocurría en los últimos 100 años. así es, efectivamente. Efectivamente, mi querido Walter. Mira, si me permites, vámonos del bosque al árbol, porque es más fácil que decir solo el árbol. Ok. El árbol, el bosque es el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar en materia económica, ¿no? Este, Tuvimos un crash bursátil, un crack, una caída severa en el mercado bursátil internacional en 2009, 2008-2009. Y entonces entramos en una dinámica que en economía denominamos una depresión económica. Pero una depresión no es de caer y rebotar, no. Una depresión se caracteriza por ser un evento recesivo, una caída económica de largo plazo. ¿Qué tan largo? Pues hay diferentes eh, enfoques. ¿Y qué tan profundo? También hay diferentes enfoques. En 1929 se vivió un crack similar en Estados Unidos y La Gran Depresión Económica de Norteamérica, ¿no? es la Gran Depresión Económica. ¿Cuánto duró? 5 años aproximadamente. Pero en el siglo XIX se vivió una depresión de
aproximadamente 1874 a 1878, 79. O sea, 5 años, 25 años, perdón, entonces fueron 24 años. 24, 1874, 1900, Se llamó la larga depresión económica. 1890, perdón, sí. Es. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estas dos depresiones? Lo que tienen en común es que son procesos de evolución de la humanidad. Tenemos que ver que todas las decisiones políticas y todo en todo el mundo se derivan de la economía. Ahí está la explicación. Jesucristo que dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estableció una regla económica. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es el punto de quiebre de la economía internacional, ¿no? Entonces, separan lo de la iglesia de lo del el mundo material, ¿no? Entonces, esa es una regla básica de economía. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial viene un proceso de revolución industrial. Los vehículos que antes eran jalados por caballos empiezan a ser sustituidos por máquinas de vapor, por lo que pudiéramos comparar con la inteligencia artificial de aquel entonces, ¿no? Entonces, esto provocó un desplazamiento de una enorme cantidad de gente que estaba acostumbrada a trabajar con animales y que de repente tenía que trabajar con máquinas, a lo mejor, y para nosotros son máquinas muy rudimentarias, sí, porque estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Sí, Pero en aquel entonces era lo último, ¿no? O sea, la robótica última era ver las ruedas con engranes en las fábricas y ver cómo las locomotoras caminaban en función de vapor. Es más, hasta la fecha, a los autos, cuando hablamos de una máquina de un auto, hablamos de cuántos caballos de fuerza tiene. O sea, hasta la fecha nos seguimos refiriendo al tema de fuerza, velocidad de un motor de combustión interna en función de los caballos de fuerza. No, no, pues esta máquina tiene 500 caballos de fuerza, o sea, su fuerza es equivalente a 500 caballos que estuvieran jalando del vehículo. ¿Qué pasó después? Bueno, el panorama se complicó tanto a nivel internacional, pues que detonó la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el caso de la Gran Depresión de 1929, fue lo mismo, o sea, entramos en una nueva dinámica de vida industrial, una nueva revolución, y esto detonó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa? Que casi que para salir de una depresión tiene que haber una sintomatología de guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, Walter? Estamos en un punto en el que nunca la humanidad había tenido tantos focos de conflicto y guerra en todo el mundo, ¿no? Tenemos guerra en Ucrania, guerra en Israel. ¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370. dale. Entonces, nos decías, Arturo, guerra en Ucrania, guerra en Israel. Hay una guerra en Ucrania, otra en Israel, hay zonas de África en guerra, hay zonas de Oriente en guerra, hay zonas de América, en Sudamérica, que están en conflicto muy serio. Hay amenaza de guerra en la frontera de Guyana con Venezuela. Estados Unidos está al borde de la guerra civil. Hay conflicto permanente. Nunca en la historia de la humanidad habían existido tantos focos de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que hubo un pésimo manejo de la pandemia COVID-19. ¿Esto a qué me refiero? A que las cadenas de distribución extendidas de la humanidad se rompieron. Ok. Te voy a ejemplificar con algo muy mexicano, que es una cadena de distribución. Tortillas. Tú para poner en tu mesa de comida
tortillas, tienes que ir a la tortillería y comprar tus tortillas y ponerlas en tu mesa. Entonces son tres los pasos de la cadena de distribución: tortillería, Walter, mesa de comida. Pero esas tortillas vienen de granos, se producen con granos. ¿Con qué? Con maíz. Pero resulta que México no es autosuficiente en maíz. Entonces, pues tenemos que importar maíz de Estados Unidos. Pero Estados Unidos se da abasto para ellos y muy poco para nosotros. Entonces, ¿a dónde recurrimos? Al granero del mundo. ¿Dónde está el granero del mundo? En Ucrania. Y entonces ya la guerra de Ucrania cobra sentido. No se trata de territorio, se trata de riqueza alimentaria. Además, Ucrania tiene minas, en fin, o sea, Muchos minerales, sí, mucha riqueza, subsuelos, sí. para acabar rápido, el país más grande de Europa Occidental es Ucrania, territorialmente. De ese tamaño es el nivel, ¿no? Entonces, Ucrania nos manda o le manda a Estados Unidos y luego a nosotros maíz, pero el maíz viene en barco y ese barco tiene que salir por el Mar Negro, que está en conflicto permanente por Rusia, y pasar por un estrecho que se llama Estrecho de Hormuz, que está junto a Irán, que es donde están los piratas, donde están los ataques a los barcos. Para evitar ese problema tienen que rodear toda África, poder venir hacia el continente americano. Bueno, eso ya subió el costo del flete. Entonces llega a Estados Unidos ya con un flete inflado. Estados Unidos lo tiene que trasladar a México y ya viene una inflación de costos, porque además ese grano de Ucrania y de Estados Unidos lleva fertilizante para poder sembrarse, lleva semillas. Entonces viene una secuencia de inflación, que es una característica propia de las depresiones económicas. Ok. Inflación y luego deflación. Entonces, estamos en eso, en inflación, con estancamiento económico y luego una disminución de los precios, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está provocando un caos mundial. Pues México no está en otro planeta, ¿no? México está dentro del mundo. Entonces, no es inmune a este proceso de intercambio de mercancías. Reitero, toda la historia de la humanidad es comercio, es tráfico, es economía. Hace poco el presidente de la República comentó que había que iniciar un proceso de sustitución de importaciones. O Ah, sea, ya empieza, claro, empiezan a diagnosticar el problema, pero el problema es que México no tiene capacidad instalada para sustituir importaciones. ¿Por qué? Porque se abandonó el campo, ¿no? O sea, era más importante repartir efectivo a la gente y hacer un Tren Maya que o sea, nadie asume ni usa, o una refinería cuando estamos cambiando de energía verde, que preocuparse por los problemas empresariales de la industria, ¿no? Entonces, ese es el problema real que existe en México. ¿En qué nos encontramos en este momento? Nos encontramos con un crecimiento acumulado de 6 años de gobierno del 0.8%. Y si me apuras un poquito, en enero va a venir la revisión del crecimiento y a lo mejor baja a 0.7 o 0.6. Si eso lo comparamos con el crecimiento poblacional de México, que es del 1% anual, entonces tenemos un crecimiento poblacional del 6%, hablamos de aproximadamente, hablamos de que más o menos cada año crece la población 1.3 millones de personas. más o menos, ¿Ok? aproximadamente. Para Entonces, entender las cifras, sí, sí, sí. sí. Entonces, tenemos el mismo tamaño, el mismo pastel, el mismo queso, como el libro de ¿quién se llevó mi queso? Bueno, ese pastel, ese queso, es del mismo tamaño que hace 6 años. Creció un 0.8, menos del 1% el pastel, solo que ya somos más en la familia, ya somos más los que comemos ese pastel o ese queso. Entonces, Ah, en realidad, ¿qué tenemos? Tenemos una caída del 5.2% en la economía nacional. No solo eso, perdimos capacidad adquisitiva. Esto es, México
ha perdido aproximadamente per cápita por persona un 70 o 75% de su capacidad de compra, de su poder de compra. Porque si antes comprabas 10 artículos con 100 pesos, ahora solo compras 3. Entonces tenemos un efecto combinado. Ya en el súper decías, oye, es que nada más eché 3 cosas y ya pagué 1,000 pesos, ¿no? Y antes yo medio llenaba el carrito del súper con 1,000. Pues no, ya no. Es cierto, sí. Entonces, tenemos todo un efecto combinado, lo repito, todo es economía. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Quién presentó resultados tan malos? Bueno, 0,8% sexenio de Miguel de la Madrid en los años 80. Presentó un 0,8% de crecimiento. Sí, nada más que Miguel de la Madrid tuvo que arreglar todo el desbarajuste de Luis Echeverría y de José López Portillo. Y en ¿El este caso temblor? no, el temblor, en este caso no hubo ni un terremoto de esa magnitud, ni el tiradero que dejaron, ¿no? En este caso se entra a esta administración pública con superávit, con cero problemas financieros, con producción industrial, con actividad empresarial, con fondos, con fideicomisos, lleno de dinero. Bueno, pues el dinero se acabó, se fue. Tú puedes preguntar a los pensionados, cada día tienen más problemas para cobrar su pensión, se las recorren en los días, y eso se debe a que no hay dinero. O sea, ya tenemos problemas de liquidez de dinero para poder estar sosteniendo este esquema de apoyos sociales. Quienes estudian en las escuelas oficiales ya están recibiendo la noticia de que ya no hay becas. Punto. Ahora tienen que pagar las cuotas de inicio, como le quieran llamar. O sea, ya la gasolina magna y la premium están dejando de tener el estímulo fiscal para poder recaudar más dinero. Y a este paso, pues caramba, o sea, vamos a terminar con un fisco que como Santa Ana nos va a cobrar por ventanas y puertas, ¿no? Porque no Oye, tenemos dinero. entonces, Sí, Walter. esto de que en 50 años no hubo inflación como la que hubo en los últimos 50 años, en esto de que la economía moral que practicamos nos permitió repartir la riqueza que México contiene, esto de que estamos bien y vamos mejor, y esto de que no tengamos temor porque una reforma judicial podría, como dicen muchos agoreros del mal, incrementar la inflación, afectar la economía, devaluar el peso, el peso sobre el dólar. Todo esto son mentiras, entonces, todo esto son promesas vanas, vacuas, o son mentiras de agoreros como tú que nos están haciendo ver cuál es una realidad diferente a la que nos están pintando nuestras autoridades. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué va a pasar? Es, Mira, Walter, o sea, digo, con mucha pena, ¿no? La economía es una ciencia exacta, punto. ok. La economía se basa en la micro y la macroeconomía, la estadística y la matemática. Entonces, 2 más 2 son 4. Como los quieras sumar, de 2 más 2, de 1 por 1, como lo quieras sumar, te van a dar 4. Si tú me dices que 2 más 2 son 6, pues no es cierto. La realidad se va a imponer como se está imponiendo en México. Entonces, qué es lo que va a suceder? Bueno, para empezar, el peso mexicano no tenía por qué estar a 17, de 16 y pico, 17. El valor real del peso mexicano debe de ser entre 20 y 22. Ya es un valor técnico, contable, administrativo. No tenían por qué apuntalar al peso. Debieron dejarlo. Pero querían seguir con la fantasía de combatir la inflación en función de las importaciones. Entonces subsidiamos importaciones para que fueran baratas, para que no impactara más de inflación. Ah, pero ¿qué crees? Que ya se nos acabó el dinero, que ya tenemos problemas y que ahora queremos sustituir las importaciones. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Con qué industria? ¿Con qué empresas? ¿Con qué comercios? Y dejaron morir a millones de empresas, ¿no?
Tenemos Entonces, capacidad para ser autosuficientes. Hablaba el presidente esta semana precisamente de que hay importaciones, bueno, que México es superavitario en su balanza comercial con Estados Unidos, el primer socio comercial, y decía el presidente que hay productos que no necesariamente tenemos que importarlos nosotros, que podemos producirlos. ¿Es verdad? no tenemos capacidad para ser autosuficientes, ni siquiera en alimentación. Vamos, hasta ese extremo llegamos, ¿no? Entonces, tenemos una economía abierta, no cerrada. No puedes entonces dejar de importar ni dejar de producir para exportar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Corregir de inmediato todo este desajuste económico en las variables, reconocer tu realidad económica y actuar en consecuencia. ¿Cuál es? Llame, llámese como se llame el partido, que esté en el poder, esté quien esté, de la tendencia que sea, Es, derecha, izquierda, de centro, es lo mismo. fue acertado incrementar salarios? Probablemente sí en otro momento. O sea, Bueno, ahora que ocurrió, y te pregunto esto porque se supone que tenemos una economía que ya no es neoliberal, que es una economía que le llaman moral, sea lo que signifique eso, pero yo escuchando hace unas semanas, escuchaba que no, que efectivamente, que seguimos regidos por el Fondo Monetario Internacional, que México se mueve en un esquema en el que se mueven otras naciones del mundo porque son los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los que rigen el manejo que debe tener una economía como la nuestra. sí, Walter, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos México, salimos de ese esquema? México oscila entre el número 12 y el número 14 a nivel mundial. ¿Ok? Somos cualquier paisito. No, somos una de las 20 economías más grandes del mundo, más fuertes. ¿Ok? A ver, lo que yo no entiendo, y bueno, a lo mejor soy tonto, Walter, y si soy tonto, pues me sacan del error y lo voy a entender. La Unión Económica, México, Estados Unidos y Canadá, es la primer potencia mundial en materia de economía y comercio. Entonces, ¿por qué nos quieren sacar del primer lugar y mandarnos al lugar 40? No lo entiendo. México, Estados Unidos y Canadá es más fuerte económicamente que toda la Unión Europea. Nada más Y para dejarlos claro, creo que ese dato sí me lo sé. Es un mercado de 540 millones de consumidores, ¿no? sí, claro, claro, y de productores. Entonces, 540 millones de si, personas. si tú sumas la producción, el Producto Interno Bruto de los tres países, con todo y la caída económica de México, somos la potencia número uno. Si eres la potencia número uno, ¿por qué quieres ocupar el lugar 40 o 50? No, a ver, ¿por qué? Si toda la Unión Europea está girando en su política económica a la derecha, Estados Unidos y Canadá también, ¿por qué México va a ir a la izquierda? No lo entiendo. Es que somos soberanos, aquí somos soberanos. No, pero aquí estamos hablando de geopolítica internacional. O sea, no Pero, podemos, pero firmamos un convenio comercial con dos naciones, las dos que integran esta región de México, del mundo, pero sí, somos soberanos. ahí es precisamente donde entra el tema de la reforma judicial. O sea, ¿qué es lo que puede suceder? Porque nosotros firmamos un tratado y firmamos, porque yo estuve ahí, me tocó a mí estar en las mesas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Ok? Y hay salvaguardas, el original, ¿no? Hay salvaguardas. Me tocó ver el Tratado de Libre Comercio con Europa. Hay salvaguardas, se llaman cláusula democrática. Si tú no llenas los requisitos para estar en la cláusula democrática, el tratado se cancela. En el caso de Estados Unidos y Canadá, hay cláusulas. Si se aprueba la reforma judicial, se cancela el tratado en automático. Nos llevan a un panel internacional y se da por concluido el tratado. ¿Y Y hay entonces, sanciones? ¿Habría sanciones? ¿O claro que, podríamos ser los únicos en el mundo capaces de sobrevivir en un mar lleno de calabaza? pues pregúntale a Venezuela, ¿no? No, Ah, claro que, cabrón. por supuesto que hay sanciones internacionales. Hay depósitos mexicanos en el extranjero. El Banco Central de Inglaterra es el que acumula el oro de todo el mundo.
Por supuesto que nos pueden sancionar y nos pueden quitar depósitos del gobierno de México, oro del gobierno bueno, de la República, ¿no? Nuestro dinero en el extranjero lo pueden congelar y nos pueden bloquear alimentos y nos pueden poner aranceles a nuestras exportaciones a Estados Unidos y los de Estados Unidos pueden aplicarle aranceles, impuestos especiales a las remesas que llegan a México. O sea, esto puede ser un detonante. México no es Venezuela, que es el país 40 o Bueno, 50. bueno, bueno, Arturo, pero si todo esto es así de grave, por qué está sucediendo? ¿Qué? Hay mucha incapacidad en las autoridades, hay este afán de cambiar el régimen, ¿es una venganza o es una obcecación estúpida? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos. O sea, nos venden la idea de una venganza contra el Poder Judicial, ¿sí? Pero no por una venganza contra el Poder Judicial te vas a llevar a todo el país de 140 millones de habitantes entre las patas, ¿no? Incluido, y además 35 millones de mexicanos que están en Estados Unidos viviendo. O sea, nuestro proceso de integración ya es irreversible. Ahora, No, se dice que posiblemente Claudia Sheinbaum está esperando que el momento de asumir la presidencia a plenitud llegue para poder, pues, romperse de este maximato que se está presintiendo ya. La verdad es que es evidente que el señor actúa como si fuera Plutarco Elías Calles, ¿no? Y la señora está haciendo así, pero pues para aguantar, ¿no? Mientras los días llegan. ¿Tú crees que realmente esta señora vaya a darle continuidad a este proyecto económico que está implantando este señor? O tú ves alguna esperanza para que esto pues se corrija? Porque además, ¿cómo vas a llegar a una presidencia con un poder judicial enfrentado, con con una cantidad de 6,000 trabajadores enardecidos, enojados? ¿Cómo vas a llegar a gobernar un país cuando todo el mundo, todas las grandes naciones o por lo menos las dos vecinas a las que vamos a afectar, nos están diciendo aguas porque te la estás regando? Y en Europa también nos han dicho, espérate porque estás rompiendo los avances democráticos que ha tenido este país en los últimos 20 años. Eh, eh, ¿Tú crees que esto vaya a ser así? ¿Vaya a aventarse esta señora a soportar todo esto? ¿O ves alguna halo de esperanza para que esto no ocurra? mira, Walter, una cosa es el discurso interno ¿Ok? y otra son las acciones de gobierno internas y externas. Entonces, a lo mejor en el discurso se continúa, pero en la praxis, en la práctica, tienen que cambiar, porque el dólar, 20 pesos, está barato, ¿eh? Muy barato. El dólar, si nos quitan la calificación soberana y nos la reducen y perdemos el grado de inversión, por ley, los fondos internacionales ubicados en México se van con un chasquido de dedos, sí, a un clic de computadora. Y entonces México se derrumba. Pero como somos soberanos, podemos producir billetes, ¿no? Podemos imprimir billetes en el Banco de México, ¿no? ¿O no? Claro, nada más que espérate a ver la inflación que se va a generar, ¿no? O sea, no, no es tan simple, no es tan sencillo. Hay poderes internacionales por encima de México. Sanciones comerciales, inflación del 1000%, el dólar se puede ir a 500 pesos por dólar. O sea, les recuerdo a todos, el dólar hoy, 20 pesos por una unidad de dólar, es falsa, es un espejismo. El dólar hoy a pesos constantes está a 20,000 pesos por dólar. Le quitamos 3 ceros a la moneda. Entonces, no estamos a 20 pesos, estamos a 20,000 pesos por dólar. De ese tamaño es nuestra caída histórica, ¿no? Se llama pesos constantes. Cuando quitaron esos viejos pesos y nos pusieron estos nuevos pesos, ahí es donde perdimos toda esta. Y hemos vivido en un engaño desde entonces, ya son 25 años. Vivimos un shock, un plan de choque, correcto. Quitamos 3 ceros, correcto, para quitar la inflación psicológica. O sea,
la inercia inflacionaria. Estamos tan jodidos como Colombia, como Colombia los tuvo, porque también Colombia quitó ceros. Bueno, ellos respetaron algunos. Hoy el valor de los pesos colombianos es de 50,000, de 100,000, y los precios comunes, digamos, de costos de compra oscilan en millones de pesos. Eso es lo que tendría que ocurrir en México, ¿no? Eso es lo que realmente tendríamos, tendríamos que tener en México. Costos Es, de carros en miles de millones de pesos, sí, 100 millones, ¿no? O sea, sí, ¿sí? tuvimos, bueno, Pedro Aspe fue un buen secretario de Economía. Idearon este plan de choque y funcionó. Porque ha habido países que idean un plan de choque y no les funciona. Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que, explícame, Walter, cuando el 80% de tu actividad económica depende de Estados Unidos, cuéntame cuál soberanía. Platícamela. O sea, vas a vivir con ese. Te estoy perdiendo en estos últimos minutos, Arturo. Que además, una parte es de Canadá, ¿no? O sea, pensemos usos, en realidad va a ganar. ¿Se pierde, Walter? Arturo, te perdí el último minutito, no te logré escuchar, Ahí me pero escucho. ya te escucho bien, sí, pero nos quedan 6 minutos nada más de nuestra conversación y me Ok, gustaría que nos dieras un redondeo a esto. ¿Cuál es el camino? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y cuál es de la manera más sucinta que puedas decirnos la vereda por la que nos tenemos que ir? tenemos que regresar a la economía correcta. No le voy a poner nombre. La economía centralmente planificada que intentan imponer en México fue un rotundo fracaso en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos sus países satélites, incluido Cuba, que insiste en economía centralmente planificada, o Venezuela, que insiste con eso. O sea, es un rotundo fracaso. Ahí tenemos Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Es un fracaso. No sirve. No sirvió. Hay que archivarla. Si Carlos Marx viviera, no sería marxista de ese tamaño. O sea, Y de hecho la economía cubana se maneja en dólares, no se maneja en pesos, porque los pesos no tienen ningún valor. Es correcto. claro, porque el dólar es el valor de referencia junto con el oro por Bretton Woods. O sea, se dejó el oro como patrón, pero se mantuvo el dólar. Pero el soporte del dólar es el oro. Entonces, hablamos de lo mismo, ¿no? Entonces, es la única manera. Tenemos que ser, tenemos que ser una economía realista. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo nos queda ¿Para qué? para enderezar esto? Pues ya, o sea, ya estamos atrasados. Necesitamos enderezarlo ya. Si no, de lo contrario, entonces sí vamos a tener, nos van a regresar a la época de las cavernas, ¿no? Si en octubre entra el nuevo gobierno, antes de diciembre eso tiene que ser distinto Sí, o tenemos hasta diciembre para no, seguirla cagando como se viene no, haciendo ahora. no, no tenemos tiempo ya. Ya no tenemos tiempo, ya no hay dinero. Ya no hay dinero, ya no hay producción. No, ya no, o Pero sea, vamos a pagar becas a los jóvenes, a los niños, no, a las ya, señoras, a ya las no hay, mujeres de 60, 64 años, ya no hay dinero. Puedes mantener las becas, perdón, puedes mantener los apoyos sociales a los mayores de tercera edad, nada más. nada más, y a lo mejor a los discapacitados. El resto, las becas de los ninis, no son sostenibles. Las pensiones no contributivas tienen que sujetarse a revisión real. Hay gente que cobra dos o tres pensiones diferentes. Van a cobrar una sola, porque no pueden cobrar tres, triple dinero. O sea, es así de simple. Se acabó el dinero, eh, acabamos con la finca, acabamos con los mangos, nos gastamos todas nuestras tarjetas de crédito y no tenemos para pagar las tarjetas de crédito. Entonces, la deuda nacional tenemos que pagar solo de intereses, Walter.
100,000 millones de pesos al mes. O sea, es una cantidad bárbara. Es más de 1 millón de millones de pesos al año solo de intereses. Y que no se produce al año. Y que no se produce. Entonces, estamos atorados. Oye, te quería yo preguntar, bueno, no sé si ya viste un dato muy curioso. Tenemos el asunto de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Un tema que se ha generacionalmente olvidado y no atendido. Un presidente que llegó y prometió que lo iba a resolver y que finalmente ya se va y tampoco resolvió. Pero ya viste, y ya Sí, te diste cuenta que ahora tenemos 43 senadores de oposición, la misma cifra, sí, ¿no? Que son los que sí, van a sí. aguantar estoicamente para que no pase en el Senado de la República. Esperemos esta atrocidad, este oprobio, pues no sé cómo llamarle, ofensa, dislate, capricho, locura, estupidez, ¿no? Que es la reforma judicial. Oye, Walter, y hay quienes no creen en la numerología, ¿verdad? Pero ahí está, ya, 43, ¿no? Nos vuelve Parece a que es salir un ese número número mágico. como, ese como cosa mística, como cosa maldita, como cosa mágica, cabrón. La verdad es que otra vez 4-3, ¿no? Así Y es. si te das cuenta, cuando los estudiantes estuvieron marchando eran, soy el 34, ¿no? Sí. Soy el 34. Entonces, ay, cabrón, hay que ponerse a pensar en esto porque ahí está la numerología, ahí está lo místico, ahí está lo fantástico. Y bueno, pues Arturo, te agradezco mucho esta conversación. Como siempre, es un placer escucharte. Es una elección y es tan poco el tiempo que siempre tenemos. ¿Algo que te quieras agregar en 1 minuto y medio? Cuiden mucho su dinero, cuiden mucho sus recursos financieros, porque no sabemos si mañana va a haber, ¿no? Mucho Muy bien. cuidado. Aquí, muy bien elegidos los gastos, porque no sabemos mañana qué vaya a pasar. Danos un último anuncio. ¿Cómo va la Universidad de las Naciones? Tenemos, creo, una promoción especial ahora, ¿no? Están haciendo acaban de tener una unión con universidades internacionales. Sí, hicimos una alianza con Doctrina Qualitas, que es un grupo universitario europeo, para que los estudios con nosotros tengan validez oficial en Europa. Ya está firmado y en marcha. Y acabamos de hacer una alianza con Saval University y también con el grupo Doctrina Qualitas. Ellos fueron los intermediarios para que también nuestros estudios tengan reconocimiento oficial en Estados Unidos. Entonces, con esto, pues estamos abarcando por lo menos la validez oficial del mundo desarrollado, ¿no? Del mundo occidental desarrollado. Ahí está, se lo ofrecemos a los muchachos y esperemos que lo aprovechen. Y decirles que los planes becarios, no solamente en nuestra universidad, Walter, en todas las universidades particulares de México, estamos haciendo hasta lo imposible para que los chicos regresen a clases, para que los chicos ingresen a licenciaturas. El que no estudie y no se capacite y no se prepare, sobre todo en materia de inteligencia artificial, va a ser un analfabeta. Vete a cualquier cajero de banco y hay gente que no sabe cómo hacer depósitos, se convierten en analfabetas disfuncionales. Entonces, lo necesitan. Gracias. Luego vamos a poner aquí los números telefónicos. ¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370.